Hola chicos, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar y retomar con el tema con el que nos habíamos quedado antes de salir de vacaciones. El tema es áreas y perímetros en figuras geométricas utilizando valores numéricos y utilizando expresiones algebraicas. Muy bien, para esto ustedes anteriormente llevaron como tarea buscar un formulario en el cual te dé las fórmulas para poder calcular las áreas y los perímetros de distintas figuras geométricas. Y aquella persona que lo investigó probablemente se dio cuenta que para todas las figuras geométricas, a excepción del círculo, el perímetro es lo mismo, es la suma de todos sus lados. Entonces, evidentemente, podemos decir que ya sabemos cómo sacar rápidamente el perímetro de cualquier figura. Sumar todos sus lados, a excepción del círculo, ya que él sí se representa por medio de una fórmula. Muy bien, tenemos tres figuras, en este caso, tres figuras básicas, donde hay fórmulas diferentes para el cálculo del área. Tenemos lo que es el cuadrado, el rectángulo y un pentágono o bien un polígono mayor a 5 lados, que es la fórmula que se va a utilizar para estos. Ok, vamos a tomar como ejemplo la primera figura, el cuadrado, donde uno de sus lados mide 6 centímetros. Pero como es un cuadrado y sabemos que un cuadrado tiene sus 4 lados iguales, quiere decir entonces que si este lado que tenemos aquí a esta altura mide 6 centímetros, también va a medir 6 centímetros la base, la otra altura y la otra base. Por lo tanto, los 4 lados de esta figura miden 6 centímetros, ¿sí? Muy bien. Si queremos sacar el perímetro de esta figura, como ya lo dijimos anteriormente, es la suma de todos sus lados. ¿Cuántos lados tiene el cuadrado? 4, y cada uno de sus lados mide lo mismo. Entonces, se va a hacer la suma de 6 centímetros más 6 centímetros más 6 centímetros más 6 centímetros. Y aquí ya sumamos los 4 lados. Y en total nos da un valor de 24 centímetros. Otra de las formas para poder calcular el perímetro, quizás un poco más rápido, es multiplicar el valor del lado. El lado mide 6 centímetros, multiplicarlo por el número de lados que tiene esta figura. Tiene 1, 2, 3, 4. Entonces multiplicamos 6 centímetros por 4 lados que tiene la figura y nos sigue dando un perímetro igual, 24 centímetros. Este sería para calcular el perímetro con un número entero para esta figura, para el cuadrado. Pero ahora si queremos calcular el área. Para calcular el área sí ocupamos una fórmula muy sencilla y básica. Para calcular el área de un cuadrado es la multiplicación de lado por lado, o bien puedes utilizar el método de lado al cuadrado. De todas formas, sabemos que cada lado de esta figura mide lo mismo. Entonces, si utilizo esta fórmula sería 6 centímetros. Recuerden que pueden utilizar paréntesis para identificar que es multiplicación o utilizar el símbolo por 6 centímetros. Y nos da un total de que el área es igual, 6 por 6, 36 centímetros cuadrados. ¿Por qué nos queda centímetros cuadrados? Porque igual multiplicamos centímetros por centímetros. Como estamos multiplicando la misma unidad, entonces nos va a quedar la misma unidad. Cada uno de estos valores tiene un exponente de un 1 arriba. Y cuando estas mismas unidades se multiplican, estos exponentes que están aquí arriba se suman, por lo tanto nos quedan centímetros cuadrados. La otra forma es elevar lado al cuadrado. Entonces, si el lado mide 6 centímetros, indicar que lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a multiplicar el valor del lado, en este caso 6, por sí mismo dos veces. 6 por 6, 36, y ese es el resultado del área. Lo mismo se pasa con el valor de centímetros. Centímetros por centímetros, que es lo mismo que hicimos aquí. La base, el valor de base de centímetros queda igual y los exponentes en este caso se multiplican y nos queda centímetro a la 1 por centímetro a la 2 centímetro cuadrado. Ok, muy bien. Esto es para un cuadrado, pero también tenemos un rectángulo y un pentágono. Para sacar el perímetro de un pentágono, suponiendo que en este ejercicio la altura mide 8 centímetros y la base mide 12 centímetros, de igual manera vamos a sacar el perímetro sumando todos sus lados. Sabemos que el rectángulo tiene dos lados iguales, las bases son iguales
y que otras dos medidas también son iguales, las alturas son iguales. Por lo tanto, si esta altura mide 8 centímetros, la altura que está de este lado también va a medir 8 centímetros. Si esta base mide 12, esta base de aquí arriba también va a medir 12 centímetros. Y sumamos todos sus lados. 12 centímetros más 12 centímetros más 8 centímetros más 8 centímetros. Se sumaron las bases, los 4 lados de esta figura. 12 más 12, 24, 8 más 8, 16 y nos da un total de 40 centímetros. Y este sería el perímetro de dicha figura. Para calcular el área de esta figura, sí se requiere de una fórmula. La fórmula es multiplicar lo que mide la base por lo que mide la altura. ¿Cuánto mide la base? Ya tenemos su dato, que es 12 centímetros. ¿Cuánto mide la altura? Ya tenemos el dato, que es 8 centímetros. Y realizamos la multiplicación de bases por altura. 12 por 8 nos da un total de 96 y pasa lo mismo con las unidades, centímetro por centímetro, y nos queda un valor de centímetro cuadrado. Muy bien, última figura, que sería un pentágono. Esta fórmula o este procedimiento que voy a utilizar para el pentágono se utiliza para cualquier figura de 5 lados en adelante. Un pentágono, un heptágono, un dodecágono, un hexágono, etc. Para sacar el perímetro es igual que en todas las demás figuras, es la suma de todos sus lados. Teniendo la imaginación de que en este pentágono cada lado mide 6 centímetros y además un dato extra, que hay un apotema que es del centro de la figura hacia la mitad de uno de sus lados, como lo representa aquí, que mide 4 centímetros. Muy bien, en el perímetro hay dos formas como las que utilizábamos en el cuadrado. La primera forma, ¿cómo sería? Sumo todos sus lados, 6 más 6 más 6 más 6 más 6, porque en este caso estamos trabajando con un polígono regular. ¿Qué quiere decir regular? Que midan lo mismo sus lados. O bien, puedes multiplicar el lado que tienes, que son los 6 centímetros, por el total de lados que tiene la figura. Es un pentágono, por lo tanto tiene 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Multiplicamos el número de lados por lo que vale un lado. 6 por 5 y nos queda un resultado de 30 centímetros, el perímetro. Ahora, si lo que queremos sacar es el valor del área, a estas figuras les corresponde una fórmula diferente, donde se multiplica P, que indica que es el perímetro, por A. ¿Qué significa esta A? Esta A significa el apotema, que es la distancia que hay del centro de la figura, como lo demostramos aquí, hacia la mitad de uno de sus lados, hacia la mitad de uno de los lados. Entre 2. Muy bien. Si se fijan, aquí ya nos está pidiendo el dato del perímetro y ya lo obtuvimos, por lo tanto ya tenemos el dato que vamos a poner aquí. Es 30 centímetros por lo que mide el apotema. En este caso el apotema nos da un valor de 4 centímetros y va a ser dividido entre 2. Realizamos la multiplicación. 30 por 4, 120. Centímetro por centímetro nos quedaría un valor de centímetro cuadrado y se va a dividir entre 2. Realizamos la multiplicación, la división, 120 entre 2 nos da un total de 60 centímetros cuadrados. Y este sería el área de esta figura. Cualquier duda, chicos, estamos a la orden por medio de la plataforma en el foro.